a entrar a la palabra del Señor. Acuérdense que estamos estudiando Gálatas, esta carta a los Gálatas, y estamos en el capítulo 3. Dijimos en el estudio pasado que el capítulo 3 es un capítulo que es difícil de explicarlo y es difícil de entenderlo. Aún pues todas las epístolas del apóstol Pablo, dice Pedro, que son difíciles de explicarlas. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a la palabra del Señor. Cuando estamos estudiando el capítulo 3 de Gálatas, de una vez Pablo nos eleva para que aprendamos a andar en las alturas. De ahí para adelante Pablo habla muy elevado para que entendamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Gálatas no es tan fácil estudiarlo, más cuando estamos hablando del capítulo 3. Pero si nosotros somos humildes, si le oramos al Señor y le pedimos que Dios se nos revele, Dios nos abre su libro y empezamos a mirar las maravillas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso oremos al Señor pidiéndole su dirección, pidiéndole que Él sea revelándose a nuestras vidas, porque realmente el que nos puede enseñar, el único que nos puede enseñar es la unción que tenemos dentro. Dice la palabra que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción que tenemos nosotros dentro, ella misma nos enseña, porque ella conoce todas las cosas. O sea, de que no está hablando de que no necesitamos maestros, no necesitamos pastores, no, está diciendo de que el Espíritu que está dentro de ti, Él es el que te enseña, Él es el que te revela, Él es el que te abre los cielos para que tú puedas recibir la revelación de Dios. A medida, como decía Ramiro, a medida que uno predica, ese es el deseo de Dios, que Dios te abra los cielos, para que tú pongas la cabeza allá y puedas mirar las cosas de arriba. Ese es nuestro anhelo. Amén, que Dios nos use para abrir una ventana para que tú puedas ver más allá. Y a medida que uno está hablando, Dios te está revelando y tú estás mirando muchas cosas preciosas. Amén. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Te damos gracias por esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Algunos andan fuera, Señor. Oramos para que donde quiera que ellos estén, tú los bendigas. Pero los que estamos aquí en esta tarde, ayúdanos a estar centrados en ti. Que nuestros pensamientos estén aquí, Señor, con nosotros. Señor, cuida nuestra mente, porque nuestra mente es muy finita y es muy fácil de ser distraída. Podemos estar aquí, pero nuestros pensamientos pueden estar lejos de ti. Y si nuestros pensamientos están lejos de ti, nuestro corazón también estará lejos de ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Tu anhelo, tu deseo siempre ha sido de que cuando tú hables, te prestemos atención y te obedezcamos, Señor. Por eso, Señor, oramos para que en esta tarde toda nuestra atención esté puesta en ti, Señor. Háblanos y revélanos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir hoy le hemos titulado, Herederos de Dios según la promesa. Herederos de Dios según la promesa. ¿Cuál es el tema? Ahí vamos a hablar algo, lo hice lo más sencillo que se puede hacer para que lo entendamos todos, para que entendamos el mensaje que Dios quiere compartirnos el día de hoy. Entonces, siempre que estudiamos la palabra, aquí hay una meta, porque de nada nos sirve empezar a hablar sin poner una meta, a dónde queremos nosotros llegar. Entonces, cada vez que yo voy a predicar, me gusta decirles cuál es la meta, a dónde queremos llegar con esta enseñanza, porque a veces empezamos a predicar y lo que hacemos es una sopa de chilaquiles, ¿verdad? Hablamos de todo y no llegamos a ningún lugar, pero eso no pretendemos hacer. Dios es un Dios ordenado, ¿verdad? Y hay una meta, siempre hay una meta a donde queremos llegar. ¿Cuál es la meta de estudiar que somos herederos de Dios según la promesa? Entonces, la meta es de que hoy tú, hermanos, al salir de aquí, vayamos con esto en mente y en nuestros corazones, que nosotros, hermanos, somos herederos de Dios según las promesas que Dios hizo a Abraham.
y que estas herencias o esta herencia que nosotros tenemos se recibe por fe. Que nosotros, el cristiano, no tiene que hacer absolutamente nada para recibir la herencia. Tienes que creerlo que tú ya eres heredero de Dios, según las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amén, hermanos, somos herederos y tenemos nosotros que disfrutarlas por la fe. Nosotros somos gente de fe. Entonces, por fe, hermanos, tenemos que decir, Dios ya me ha bendecido. Yo soy rico en Cristo Jesús. Yo tengo una herencia y nuestra herencia la vas a conocer aquí, que es Cristo, y tenemos nosotros que disfrutarla. No tengo que hacer nada. Muchos cristianos tratan de hacer y no están a gusto si no hacen algo. Y se olvidan del verdadero, del propósito de Dios, que es que seamos nosotros de los que disfrutan a Cristo Jesús. Hoy vas a aprender que muchos cristianos han perdido el disfrute de las cosas de Dios, han perdido el disfrute de la vida de la iglesia, el disfrute de Cristo, porque han descuidado su fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que cuidar la fe que Dios nos ha dado, porque dice la palabra que debemos de pelear la buena batalla de la fe. ¿Y qué es pelear la buena batalla de la fe? Que no permitamos que nada afecte nuestra fe en Cristo Jesús, porque hoy en día hay mucha distracción, y si no tenemos cuidado, hermanos, somos distraídos de nuestra fe en Cristo Jesús, por estar escuchando otras voces, por estar escuchando otras cosas, hermano, nuestros oídos son distraídos, y nos desviamos de la verdad, y nos sucede lo que le está sucediendo a la iglesia en Gálatas, a los hermanos en Gálatas. Ellos, por no escuchar con fe, por no oír con fe el evangelio, por escuchar otras voces, por escuchar otras enseñanzas, fueron arrastrados y alejados del verdadero disfrute de Dios. Entonces, en esta tarde la meta es de que nosotros entendamos que somos gente de fe y que somos herederos de Dios. Dios nos ha dado una herencia en Cristo y solo tenemos que disfrutarla, y se disfruta por la fe en Cristo Jesús. Yo te hago una pregunta, hablando literalmente. Si un padre de familia hereda a su hijo, y ya aprendimos en los estudios pasados que hay promesa, hay palabras, esas palabras se vuelven promesas, esas promesas se vuelven pacto, y ese pacto se vuelve testamento. Amén, hermanos. Entonces, ahora nosotros, en Abraham hubieron promesas y hubieron pactos, pero aquí ahora nosotros, esas promesas, esas palabras, esas promesas y esos pactos que Dios hizo con Abraham, ahora para nosotros son un testamento. Se llama el Nuevo Testamento, para que nosotros sepamos las riquezas que ahora tenemos en Cristo Jesús. Si tú no estudias la palabra del Señor, ¿cómo vas a conocer las riquezas que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a disfrutarla? Entonces tenemos nosotros que conocer las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Te decía, si un padre de familia hereda a su hijo y hace un testamento y el padre de familia muere, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer ciertas cosas para disfrutar de la herencia el hijo? ¿Tiene que hacer ciertas cosas para disfrutar de la herencia? ¿O ya no tiene que hacer nada? ¿Qué tiene que hacer? Solamente ir y decir, aquí está el testamento, y el testamento dice que mi padre me ha heredado todas sus riquezas, por lo tanto me pertenecen. O sea, fíjese que ya no tiene que hacer nada, solo tiene que creerlas, ¿verdad? Y decirles son mías y empezar a disfrutarlas. Entonces, hablando espiritualmente, en Cristo Jesús somos ricos. En Cristo Jesús somos ricos. Pero para eso se necesita fe. Y hoy vamos a aprender lo importante que es cuidar nuestra fe. Dios me ha hecho libre de la muerte, y para nosotros disfrutar nuestra libertad en Cristo,
nosotros tenemos que tener una fe viva en nosotros. Amén, hermanos. Si mi fe está viva en Cristo, yo puedo decir, Señor Jesús, gracias porque me has hecho libre de la muerte y del pecado. Ahora soy libre para adorarte, ahora soy libre para exaltarte y disfruto mi libertad porque la he creído en Cristo. Pero quien no tiene una fe viva, pues lo mismo le da Juana que Chana, ¿cómo dicen? Tiene una fe, pero tal vez su fe está siendo muy afectada, o tal vez no es de fe. Por eso las cosas de Dios no le llaman la atención. Pero los que somos de fe, a los que tenemos esa fe viva, hermano, esa fe nos sirve para mirar y apreciar y disfrutar y hacer nuestras las cosas de Dios, hermano. Dios, hermanos, nos dice en su palabra que hemos sido justificados. Y ser justificados significa que Dios ha arreglado tu problema. Justificar es alinear las cosas, poner en orden las cosas, que tu vida ha sido ordenada por la muerte de Cristo Jesús. Que, hermano, Dios te justificó, Dios te quitó la culpabilidad que tenía, que ahora eres tú inocente. Y por eso nos reconciliamos con Dios. Amén. Y cuando tú lo crees, tú le dices, Señor, gracias por mi justificación, porque la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Y uno le dice, gracias por mi justificación, soy perdonado, ahora soy reconciliado, me puedo acercar a ti confiadamente. Pero se necesita una fe viva. Amén. Mira, vamos a Gálatas, vamos a leer 3 versículos. 4 versículos el día de hoy para arrancarnos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Nos vamos a brincar al versículo 9 y luego nos vamos a brincar al versículo 26 y al versículo 29. Para que todos nosotros miremos, pues, que por medio de Cristo nosotros ahora somos sumamente ricos. Amén. ¿Lo tenemos? Versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, léalo conmigo. Fíjate bien cómo dice la palabra, ¿ok? Por eso léala con cuidado y con entendimiento. Sabed, porque esto no muchos lo saben. Tienes que saber lo que Dios te ha dejado en Cristo Jesús. Tienes que saber que tú eres heredero según las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero tienes que saberla, si no, no vas a disfrutarla. O sea, eres rico, pero por no saberlo, vives en una miseria espiritual. Y muchos cristianos, tristemente lo digo, muchos cristianos, por no saber esto que estamos enseñando, ¿cómo viven? Viven en una miseria. Da lástima mirar esa clase de cristianos, hermano. Da lástima. Ahora, no estoy hablando solamente de los que no vienen, no andan. No, estoy hablando de gente que está dentro de la iglesia, activa, brinca y salta, hermano. Pero da lástima porque no están disfrutando la realidad de la vida de Cristo. Ellos salen para afuera y viven vacíos. Viven vacíos, no hay un cambio de vida en ellos. Pero llegan a la iglesia, oh hermano, bien protegidas, bien tapadas, brincando, saltando, hermano, pero con un corazón amargado, guardando rencor, odio, hermano. Y eso da tristeza porque son cristianos que no han madurado. Y como no han madurado, no han crecido en la vida espiritual, ellos no disfrutan su herencia en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, es necesario saber por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Más al ratito nos vamos a regresar a este versículo para que entiendas lo que son los hijos. Esta palabra hijos habla de hijos maduros, no hijos como los menciona Juan, hijitos, hijos pequeñitos. No, aquí Pablo ustedes deben de ser hijos maduros para que disfruten su herencia. Amén. Vamos a regresar. Pero mire, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Aquí está nuestro versículo clave. Y aunque es el último versículo, no significa que ya terminamos en el capítulo 3. Vamos a regresar unos versículos en el próximo estudio, porque queremos cerrar este capítulo 3, pero bien, bien, bien. Amén. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si uno junta estos versículos, mira qué bonito se escucha. Te los voy a leer de corridito. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que Dios, hermanos, nos ayude a mirar que si somos de Cristo, ciertamente, ciertísimamente, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Amén, hermanos. Ciertísimamente. Y esto es de fe. Amén. Ser herederos, vuelvo a repetirlo, no es para que nosotros tratemos de hacer ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios. Ser herederos, hermanos, es y disfrutar nuestra herencia. Ser herederos y disfrutar nuestra herencia solo se necesita creerlo, tener fe. Dios ya me ha heredado, gracias, ¿verdad? Es que ya por el inglés, pues ya no puedo hablar español. Tenemos esta herencia en Cristo Jesús. Somos, hermanos, tenemos estas riquezas y lo que se requiere es de que tú lo creas, para que tú lo disfrutes. Ya Dios te heredó, ya, hermano, no necesitamos hacer nada. Solo disfrutar y disfrutar. Como te decía al principio, soy libre, créelo. Dios ya te hizo libre, créelo, hermano. Éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Pero en Cristo Jesús, Dios te hizo libre. Nosotros no nacimos en el tiempo de la ley, hermano. A ellos los liberó de la ley. Una vez vino Cristo, una vez vino la fe, se acabó la ley. La ley sirvió para, hermano, para guardarlos, ¿verdad? Para que vieran que eran pecadores y para llevarlos a Cristo. Amén. Y una vez venido Cristo, ya, hermano, ahora en Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, soy nueva criatura. Tienes que creerlo y disfrutar esa nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. ¿Tú tienes vida eterna, sí o no? Pues disfruta la vida eterna, hermanos. Se necesita fe. A ver, ¿cómo se disfruta la vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? ¿Y cómo la disfrutas? Creyendo, pero ¿creyendo en qué? Porque Pablo habló mucho, échale mano a la vida eterna, le decía a Timoteo, ¿no? Y si yo te digo, hermano, échale mano a la vida eterna, ¿qué vas a hacer tú? La palabra de Dios es bien clarita, dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Cuando uno está conociendo a Dios, cuando uno está conociendo a Cristo, a través de la vida del Espíritu que tenemos nosotros estamos disfrutando, ¿qué? La vida eterna, hermanos. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer lo que Dios es para nosotros, hermanos. Eso te va a mantener a ti lleno de la vida de Dios, disfrutando de la vida cristiana, de las riquezas. La vida cristiana es un disfrute. La vida de la iglesia es un disfrute. Las cosas de Dios son un disfrute, hermano. Oh, somos ricos en Cristo Jesús. Fíjate que Dios es espíritu, como decía Ramiro. Dios es espíritu. ¿Ustedes lo ven a Dios? No, porque Él es espíritu. Pero Dios nos ha dado la fe.
para que tú lo puedas ver. Fíjate, Dios nos ha dado la fe para que tú lo puedas ver. Y no solamente lo puedas ver, Dios nos ha dado la fe para que nosotros lo podamos palpar, para que nosotros lo podamos, hermano, hacer real en nuestra vida y nosotros lo podamos disfrutar. Las cosas de nosotros, las cosas de Dios son espirituales, nosotros somos gente espiritual. Por eso nos dieron la fe, para que tú disfrutes la vida espiritual. Por eso te dieron la fe, para que tú disfrutes a Dios. Hermano, yo me reúno aquí por fe. Amén. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea a Él, que Él está aquí. Amén, hermanos. Entonces yo vengo a esta reunión porque soy gente de fe y sé que Dios está aquí, hermano. Mucha gente dice, bueno, aquí no está Dios, porque ellos son gente que vive por vista. Si no viene el famoso, si no viene fulano, si no viene el grupo mangano, ellos no se disfrutan, hermano. Para nosotros los que somos de fe, lo importante es de que sabemos que Dios está ahí, hermanos. Dios está aquí entre nosotros, yo lo creo. Por eso yo vengo a este lugar. Yo por eso levanto mis manos. Y yo no necesito que me estén diciendo, cántale, cántale. No, yo sé que Dios está aquí y que Dios merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Soy gente de fe. Dios, yo lo puedo mirar que Dios está aquí presente y que Él es el que alaba al Padre, hermanos. Esto es por fe. Pero ¿qué pasa cuando no venimos con fe? Y durmiendo, te vas al baño, entras otra vez, te sales. Te vas y ay, qué aburrido estuvo el pastor. Qué aburrida la alabanza, ¿verdad? No, el aburrido somos nosotros, hermanos. Porque nos falta tener esa fe viviente dentro de nosotros, hermanos. Cuando uno viene en fe, uno viene creyendo que Dios está aquí. Uno viene creyendo que Dios lo va a bendecir. Cuando tú tienes de fe, tú estás despierto y escuchando que Dios te está hablando, hermano. Y tú dices, esta palabra es para mí. Y tú le dices, gracias, Señor, por tu palabra. Y te vas, hermano, bendecido, te vas contento porque Dios te habló. Si no, hermano, pues te vas tal vez hasta enojado. Fíjate que Hebreos 11 en el versículo 1, ahí la palabra del Señor nos dice lo que es la fe. Y qué preciosa es esta fe. Que dice, es pues la fe, fíjate lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Y luego ya de ahí te empiezan a hablar de los hombres de fe. Todo lo que hicieron por medio de la fe, por el haber creído en Dios. Nosotros tenemos que saber lo que es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetirlo, las cosas de Dios son espirituales. Las cosas de Dios no se ven. Pero Dios te dio la fe, Dios nos dio la fe, porque por medio de la fe tú sí las puedes ver. Y no solamente las puedes ver, tú las puedes tocar, las puedes palpar y puedes decir, wow, esto es verdad, esto es realidad, esto es para mí, y tú las puedes hacer parte tuya, hermano. Físicamente, Dios te dio ojos, Dios te dio manos. Y Dios te dio una boca con un paladar para que disfrutes las cosas que ves y que tocas. Por ejemplo, cuando te arriman un platillo con una carne asada, con frijolitos, arroz y unas tortillas y una coca a un lado, perdón por sacarte hambre, Dios te dio ojos para que tú mires. Y tú digas, wow, esta carnita está sabrosa. Dios te dio unas manos para que tú lo toques, lo agarres. Y te dio una boca para que lo disfrutes, lo saborees y esa carne
asadita la hagas parte tuya, pues Dios te dio una fe de igual manera para que tú veas las cosas que no se ven y tú las alcances a ver, y no solamente las alcances a ver, sino para que te convenzas. Es la convicción de que las cosas que no se ven son reales, y tú puedes decir, wow, esto es real, Dios está aquí, y tú levantas tus manos y le glorificas y le dices, Señor, te amamos, Señor, te adoramos, porque tú lo haces real y tú te vas bendecido, hermano. Eso es la fe. Para eso te dieron la fe, hermano. ¿Cuántos son de fe? ¿Cuántos son de fe? Pues tú tienes que, por esa fe, disfrutar lo que Dios te ha dado, hermano. Pero tenemos que cuidarla, pues. Porque, mira, Satanás es muy astuto. Satanás no crea que va a estar tratando de robarles a alguien algo que no sirva. Por eso Satanás no anda tan preocupado por la gente de afuera, porque aquellos no tienen nada que sirva. Pero tú y yo tenemos algo que es rico. Tenemos algo que es sumamente rico, y eso se llama Cristo. Por eso Satanás va a tratar de robarte la bendición de Dios, de arrancarte eso, para que tú no experimentes las riquezas de Dios, hermano. Por eso Satanás está muy interesado en los cristianos, hermano. Él quiere robarte, él quiere arrancarte ese Cristo maravilloso que está dentro y no lo disfrutes, hermano. Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual, y nosotros como creyentes tenemos que andar con mucho cuidado, sin bajar tu guardia, porque una vez te descuidas, una vez bajas la guardia, Satanás no va a perder el tiempo, te va a dar con tal de robarte la bendición, hermano. Estando aquí tú tienes que estar, Señor, ayúdame, Señor, aquí estás, tú tienes que estar cuidándote, porque si no, fácilmente te distrae Satanás. Y fácilmente tu mente se va. Estás así como, hasta le haces así, pero pensando en otros, pensando en los tacos que te vas a aventar, no sé, pensando en otras cosas, hermano. Y la mente es muy finita. Si tú te descuidas, puedes viajar a México en un segundo, ya puedes estar allá. La mente es muy fácil de ser engañada. Por eso Pablo dice en Romanos que la mente tiene que estar puesta en el Espíritu, porque ahí está, ¿qué? La vida y la paz. De lo contrario, si la pones en tu carne, muerte, separación, fuera del disfrute. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ha dado la fe para que nosotros miremos las cosas que no se ven, y no solamente las mires, sino que las hagas parte tuya. Tú digas, esto es real y Dios me las dio a mí. Y tú digas, son mías, y tú las disfrutes. Amén, hermanos. Mira, yo te decía que para las personas que no son de fe, de la fe en Cristo Jesús, porque la gente allá afuera tiene fe, ¿sí? Hasta el diablo, ¿sí o no? Dice que él cree y le da miedo, pero no tienen la fe de Cristo. El mundo allá afuera también cree en el doctor, cree en el trabajo, cree en aquello, cree en el monito, ¿sí o no? Cree en la Virgen, cree en San Martín de Porras, ¿sí o no? ¿Sí o no creen? Pero no es la fe de Cristo. Usted y yo tenemos la fe de Jesucristo. Gloria al Señor. Es para que creas en Él, para que tú, hermano, sepas lo que Dios te ha dado y lo disfrutes. Por eso a ellos no les importan las cosas de Dios, porque no tienen la fe de Cristo. Para ellos ir a la iglesia es, ¿qué? Un pasatiempo. Y muchos cristianos han caído en el engaño. Si tengo tiempo, yo voy a la iglesia. Si me dan ganas, yo voy a ir a la iglesia. Hermano, ¿qué te pasa? Tú eres de la fe de Cristo Jesús. Dios te dio la fe para que veas las cosas de Dios y las aprecies, las disfrutes, hermano. La vida cristiana, ¿qué es? ¿Un aburrimiento? No. La vida cristiana es
un disfrute, por eso se le llama la vida cristiana. La vida de la iglesia es un disfrute. Tú tienes que venir a la iglesia, ¿cómo? Alegre y contento. Vamos a la reunión, vamos a gozarnos, vamos a estar con los... Este es un disfrute. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iramos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía bendición. Amén. Esto es creerlo. Pero nosotros, vamos a ir a la iglesia. Ay, frillazo que está haciendo, ¿verdad? Hermano, ¿qué nos pasa? Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, hermanos. Muchos cristianos, te vuelvo a repetir, tristemente viven sin disfrutar a Cristo. Es más, disfrutan más las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque han descuidado su fe en Cristo Jesús. Para ellos hay un party y hay una reunión. Estos hermanitos mejor se van al party, porque para ellos el party es mucho mejor. Su fe está muy débil, son débiles en la fe. Cualquier cosita los mueve, hermano, de Cristo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Mira, te voy a ser sincero, para todos los cristianos de este lugar y fuera de otro lugar, para todos los cristianos en todo el mundo, si nosotros somos cristianos que siempre estamos poniendo excusas para las cosas de Dios, tenemos que reconocer hoy que nuestra fe está siendo afectada. Tenemos que reconocerlo y tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque no ha crecido mi fe. Estoy descuidando mi fe, porque mi fe se me dio para creer en todas tus riquezas, promesas, para disfrutarte. ¿Así es o no así es? Eso es la fe. Eso es tener una fe que está creciendo, hermanos. No olvidemos que los Gálatas estaban siendo descuidados en su fe en Cristo Jesús, porque estaban escuchando a otras enseñanzas. Estaban escuchando a los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que está bien, que somos justificados por creer en Cristo. Pero ellos le añadían algo, le decían, pero no es lo suficiente para ser justificados completamente. Enseñaban ellos que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado, que hay que guardar ciertas clases de alimentos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no es así. Una vez vino Cristo, una vez llegó la fe, se quedó atrás la ley, se acabó. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Ustedes tienen promesa y por eso lo lleva a Abraham, para hablarles y enseñarles y recordarles que, hermano, ellos son justificados antes de la ley y que ha sido por fe. De la cruz de Cristo para atrás, todos han sido justificados por medio de la fe, ninguno por obras. De la cruz apuntando para este lado, para con nosotros, de la misma manera, todos hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, en ningún momento por las obras de la ley. Amén, hermanos. Todo lo hemos mirado a través de la palabra. Desde el momento en que Adán pecó, él quiso alcanzarse el favor de Dios por sus propias obras, ¿sí o no? ¿Qué hizo él para alcanzar el perdón de Dios? Para tratar de alcanzar el perdón de Dios. Él trató de cubrir su pecado con hojas, y Dios se las quitó. Amén, hermanos. Porque eso era tipo de Israel, que trataría de justificarse por medio de la ley. Y Dios dice que los vistió como de pieles. Dios hizo un sacrificio, eso apuntaba a Cristo para mostrarles que la justificación solo sería por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces Pablo les está recordando a los Gálatas que su fe no es por la ley, sino que ellos han sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que poco a poco el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu y lleno de la gracia de Dios, va atrayendo la atención nuevamente de los Gálatas. Que Dios
nos ayude también a nosotros de poco a poco ser atraídos nuevamente a Cristo, que aquellos que están perdiendo el disfrute de la vida cristiana, el disfrute de la vida de la iglesia, el disfrute de Cristo, poco a poco Dios los vaya volviendo a ellos, a que entremos a un disfrute de Cristo, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como que si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mira, Pablo dice que hay una sola simiente, y luego nos aclara quién es la simiente. La simiente dice que es Cristo. Entonces quiero que miremos, porque las promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hizo por medio de ¿qué? De la simiente, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Para que cuando usted salga de este lugar no vaya saliendo, soy hijo de Abraham, soy hijo, no, tú salgas diciendo, soy hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos engendró por medio de él, del Espíritu, para ser hijos de Dios. Entonces tenemos que salir aquí confesando que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios nos pone a Abraham para hablarnos, hermanos, del Padre de la fe, de que todo es por fe, todo es por fe. Desde antes y después de la ley, la salvación es por fe, la justificación es por fe. Entonces miremos que por un lado tenemos una sola simiente. Habla de singular, solamente uno, la simiente, y la simiente es Cristo. Amén. Pero por el otro lado tenemos la palabra en plural que nos habla de hijos. Yo quiero que miremos bien esto. Por un lado, hay una sola simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? Pero por el otro lado, ahí en Abraham hay muchos hijos. ¿Sí o no? Dios le prometió que por medio de esa simiente iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que le iba a dar una descendencia, pues, grande. Amén, hermanos, una familia grande. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Dios quería que en Cristo Jesús nosotros alcanzásemos esa bendición. Mira, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, yo quiero que prestemos atención y nosotros pensemos un poquito de que nosotros ya estábamos en esa bendición incluidos. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir, estabas incluido tú, hermano, porque nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, no somos de hoy, hermanos. Dice Job que nosotros somos de ayer. Estamos aquí en esta tierra para el proceso de salvación, hermanos, para ganar nuestra alma. Y Dios nos dio 80 años para ganar nuestras almas. Si no ajustas con 80 años, Dios te va a dar 1000 años. Pero eso va a ser ya apretándote bien las tuercas, hermano. ¿Tú qué prefieres? ¿Ganar tu alma en 80 o en 1000? Si en 80 ya no aguantamos, hermano. En 80 ya no aguantamos. Olvídate en 1000. Por eso rindámonos al Señor ahorita, hermanos. Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy, cambia mi vida, Señor. Amén, hermanos. Un hijo, pero muchos hijos. ¿Sí o no? Quiero que miren eso. Porque el propósito de Dios, simiente significa semilla. Hay una semilla que tenía que ser sembrada para que surgieran muchos granos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Si el grano, hablando de él, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. Amén, hermanos. Y después de la resurrección, el unigénito ya no fue llamado unigénito, sino primogénito, porque después de la resurrección nacieron muchos hijos. ¿Qué no le dijo a María? Ve y dile a mis hermanos. Gloria al Señor, que ahora somos hermanos de Cristo. ¿Cómo la ves? Somos hermanos de Cristo. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, y el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, lo dice la Escritura. Soy de la familia celestial. Gloria a Dios, hermano. Somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios y si Cristo es hijo de Dios, entonces ¿qué? ¿Qué somos? Pero Él es el hermano mayor. Hablando de hijo, pero Cristo es Dios también. Amén. Qué maravilloso, hermano. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, hermanos. Por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente bendecería a todas las familias, Dios lo hizo ¿cómo? Pensando en ti. Estábamos en los pensamientos de Dios, estábamos en los planes del Señor. Las promesas que Dios le hizo a Abraham son tus promesas. Por eso dice Pablo que fuimos bendecidos con el creyente Abraham. Amén, hermanos. Somos bendecidos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él es la simiente, se cumplieron las promesas de Dios. Se cumplieron los pactos del Señor y se convirtió en un testamento para nosotros, los del Nuevo Testamento. Amén. Ahora ese Nuevo Testamento te dice que tú eres rico. Que tú eres rico en Cristo Jesús, hermanos. Y que tú y yo somos herederos de esas promesas. Somos herederos de las riquezas en Cristo Jesús, hermanos. Para que nosotros disfrutemos las cosas de Dios. Esto es un disfrute, hermano. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? ¿Qué les está diciendo? Gálatas, Cristo es antes de la ley y Cristo es después de la ley. Hombre, ustedes son antes de la ley y son después de la ley. La ley se acabó, ustedes son libres en Cristo Jesús. La ley solamente era para guardarlos mientras que Cristo venía. Ahora que Cristo está aquí, ya, hermano, ahora la centralidad de todos nosotros los creyentes debe de ser Cristo y nada más. Cristo y la iglesia. Fuera de Cristo y la iglesia todo es vanidad, dice la palabra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que es verdadero es Cristo y la iglesia. Porque después de la resurrección, allá en la cruz del Calvario, todo se acabó, ¿sí o no? Ahí se acabó la ley, se acabó el viejo hombre. Se acabó todo. Solo quedó Cristo y la iglesia. Tenemos que entender que fuera de Cristo y de la iglesia, todo es vanidad. Todo se va a acabar, hermanos. Tenemos nosotros que creerle en las promesas del Señor. ¿Cuál era el centro del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el centro del Antiguo Testamento? En la cual todos se enfocaban, en la cual todos estaban involucrados. ¿Qué era en el Antiguo Testamento? Porque allá la mujer samaritana, ¿te acuerdas que ella le preguntó, Señor, entonces ¿dónde vamos a adorar? Unos dicen que en el monte, otros dicen que en Jerusalén. Porque el centro en el Antiguo Testamento era el templo. El centro era el templo. Todos tenían que reunirse en el templo. ¿Sí o no? Allá en el templo, hermano, tenían que llevar sus ofrendas. Allá en el templo tenían que, hermanos, reunirse para mirar la gloria del Señor. Allá en el templo tenían que reunirse para recibir el perdón, para presentar su ofrenda por el pecado. Todo era el templo. ¿Amén o no amén? Pero ahora para nosotros, ¿cuál es la centralidad? ¿En qué nos debemos de mover, hermanos? En Cristo. Diga conmigo, en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos que movernos alrededor de Cristo Jesús.
Cristo es todo para los creyentes, Cristo lo es todo para nosotros, Cristo es la realidad de todas aquellas cosas. Cristo es el verdadero templo, hermanos. Disfrutemos el templo. Nosotros somos parte del templo del Señor, hermanos. Cristo es la realidad de las ofrendas que se presentaban allá. Cristo es la verdadera ofrenda. Disfrutemos la ofrenda, hermanos. Cristo, hermano, lo es todo para nosotros. Pablo les está diciendo a Gálatas, Cristo lo es todo para ustedes. Él es nuestra centralidad. En Él nos tenemos que mover, no en otras cosas. No sean distraídos, no se distraigan. Cristo, Cristo, Cristo. Hermano, no tenemos que distraernos de Cristo. Y para eso tenemos que cuidar nuestra fe. Todo es por fe, ¿sí o no? Cristo es el templo, creerlo. Cristo es las ofrendas, créelo. Cristo es tu disfrute, créelo. Cristo es tu libertad, créelo. Cristo es tu salvación, créelo. Cristo es tu justificación, créelo y disfrútalo, hermano. Y dale gracias a Dios por Cristo. ¿Cuántos dan gracias al Señor por Cristo? Tenemos que darle la gloria a Dios y siempre decirle gracias a Dios por Cristo Jesús. Y todo es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te dio la fe para que tú agrades al Señor, hermanos. Dios se agrada cuando disfrutamos a Cristo. Dios se agrada cuando le presentamos a Cristo. Hermano, vamos a la reunión porque somos templo de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Fíjate, hermano, somos el templo del Dios viviente. Qué importante es creer en eso. Yo no puedo faltar a mis reuniones porque somos el templo del Dios viviente. Ahí llevamos a Dios, ahí llevamos a Cristo. Cuando nosotros venimos a esta reunión en Cristo y le presentamos a Cristo, hermano, una vida llena de Cristo, Dios se agrada de nosotros porque somos gente de fe. ¿Tú crees que le vamos a agradar estando aquí durmiéndonos? ¿Tú crees que le vamos a agradar estando aquí pensando en los tacos? Hermano, ¿qué es eso? Le agradamos cuando nosotros creemos lo que es Cristo para nosotros y lo disfrutamos. Versículo 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Te decía, esta palabra aquí, hijos, estos son hijos de Abraham, está en griego y es huíos, exacto, que tiene que ver con ser hijos maduros. Tecnón es los hijos que habla Juan, ¿verdad? En Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho de ser a tecnones de Dios, hijos recién nacidos. Pero esta palabra, hermano, hijos de Abraham, por la fe en Cristo Jesús, habla de hijos maduros, de que tenemos que ser hijos maduros, porque solamente los hijos maduros pueden disfrutar de las herencias, de la herencia de Dios, hermano. Pueden echarle mano a la herencia. Pablo le está diciendo, ¿qué pasó, Gálatas? Ustedes deben de ser gente madura para que ustedes disfruten. Ustedes están dejando de disfrutar su herencia porque se comportan como unos niños yéndose a la ley. ¿Sí o no, hermanos? La ley los aleja. La ley los aleja de que ustedes obtengan sus riquezas en Cristo, disfruten su herencia en Cristo Jesús. Fíjate, hermano, y a veces andamos como niños. Muchos cristianos como niños, hermano. Ay, es que ustedes no hablan en lengua. Hermanos, son niñadas eso. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos hacia adelante, hombre. Olvídense, eso son cosas iniciales, son buenas, pero hay cosas mejores. Amén, hermanos. Vamos hacia adelante, que dice a la perfección. Ya, no vuelvan a esas cosas. Pablo le dijo a los corintios, ustedes son niños en Cristo Jesús. Les está diciendo, ¿qué pasó, Gálatas? Ustedes también son niños. Y por causa de que son niños, pues no
pueden echarle mano a la herencia. ¿Quiénes les echan mano a la herencia? Solamente, por eso Pablo sigue el tema en el capítulo 4, fíjese cómo termina, hablando en el 3 que somos herederos según la promesa. Y luego entra en el capítulo, fíjese, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y fíjese en el capítulo 4, versículo 1, cómo se introduce. El pero cambia todo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es, ¿qué? Niño. Es tecnón. Aquí no es hijo, sino es un niño. Dice, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ustedes tienen toda la herencia. Ustedes, Gálatas, son ricos en Cristo Jesús, pero ahí andan guardando la ley. Por eso, niños, y no pueden disfrutar las riquezas que Dios les ha dado en Cristo. Cuán importante es cuidarnos, hermanos. Amén. Entonces termino aquí. La herencia que Dios nos dio en Cristo Jesús se recibe, hermano, por fe. No tenemos que hacer nada. Solo disfrutar, disfrutar, disfrutar. Por eso muchos hermanos como que si no les caigo bien. Hermano, ¿qué hago? ¿En qué le ayudo? Disfruta a Cristo. Disfruta a Cristo. Disfruta a Cristo y vas a ver que ese disfrute te va a llevar a hacer la obra del Señor. ¿De qué me sirve ponerte a ti? Como dijo aquel hermano, está bien, lo voy a hacer yo, pero nada más un tiempo, mientras que se pone otro o ponga otro. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Entonces ni lo hagas. Hazlo porque es la vida de Cristo sirviendo. Amén, hermano. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermano? Nosotros, hermano, no tenemos que hacer nada. Solo creer que eres rico. Y disfruta tus riquezas en Cristo Jesús. Nuestra herencia es Cristo. Disfruta a Cristo, hermano. Cristo nos ha perdonado, pues disfruta el perdón que Dios te ha dado. Cristo es nuestra justicia, disfrutemos nuestra justificación. Cristo, hermano, nos ha regenerado, pues disfruta tu nueva vida en Cristo Jesús. Dile aleluya, Señor, gracias, porque soy una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y vivamos como esas criaturas, hermano. Disfrutemos, hermano, las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice Pablo que, hermano, que nosotros fuimos libres de la maldición. Disfruta tu bendición, hermanos. Fíjate, Pablo le dice a los Gálatas, la ley condena. Cristo nos salva de la condenación, para que tú veas la diferencia. La ley condena, mientras que Cristo nos salva de la condenación. La ley mata, mientras que Cristo imparte vida. La ley esclaviza a los hombres, mientras que Cristo nos hace libres. La ley maldice, mientras que Cristo nos bendice con toda bendición espiritual. La ley te aleja de Cristo, mientras que Cristo te acerca a Él para que lo disfrutes, hermanos. La ley te aleja del disfrute, Cristo te acerca a su gracia para que disfrutes. ¡Qué bendición! Disfrutemos a Cristo, hermanos. Disfrutémosle por la fe. Para eso te dieron la fe. Cuida tu fe. Cuida tu fe. Pelea la buena batalla de la fe. Saliendo de aquí, sal con este pensamiento: tengo que cuidar mi fe, porque mi fe es muy importante. Amén, hermanos. Nada ni nadie te puede opacar tu fe. Porque a veces venimos y porque no te saludaron, ya te desanimaste, mi hermano. No te desanimes por cualquier cosa, hermano. Ponte de pie. Disfrutemos a Cristo. Cuida tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Si tú has sido bendecido por Cristo Jesús, abre tus labios y dale gracias al Señor.
Bendito Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque siempre estás hablando a nuestros corazones. Queremos pedirte perdón, Señor, reconocemos que muchas veces hemos puesto muchas excusas para servirte, para buscar las cosas tuyas. Y ahora hemos entendido que es debido a que hemos descuidado nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque podemos mirar que cuando descuidamos nuestra fe, rápidamente somos alejados de Cristo, y al ser alejados de Cristo dejamos de disfrutar nuestra herencia. Pero gracias, Señor, porque ahora nos has enseñado que en Cristo Jesús somos tus herederos, Señor. Tenemos una herencia grande, Señor. Y Padre, solo se disfruta por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo es por fe, porque sin fe no podemos agradarte, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, por esa fe que nos has dado, para que podamos mirar las cosas que son espirituales, las cosas que son celestiales, las cosas que no se ven, pero por medio de esa fe podemos mirarlas, podemos palparlas y podemos hacerla nuestra. Ayúdame, Señor, a guardar mi fe, que nada ni nadie me distraiga de mi fe en Cristo Jesús, porque a medida que mi fe está creciendo, Señor, voy a estar disfrutándote más y más y más. Voy a estar disfrutando de mi herencia, y tú me vas a estar disfrutando a mí, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por todos los hermanos que pudimos estar aquí reunidos. Gracias por los que estuvieron mirando a través de vía internet, Señor. Bendícelos. Lleva con bien a mis hermanos a casa. Cuídalos, Padre, y usted reciba la gloria y la honra por siempre en Cristo Jesús. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, hermanos.